Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 7 del profesorado de Hatha Yoga de AMAIP. Ya vamos más adelante de la mitad del curso. Así que a estudiar, que el tiempo pasa rapidísimo y tenemos un montón de contenido todavía. Ya vimos mucho contenido de la teoría, de filosofía del yoga, de anatomía y de práctica, pero todavía tenemos mucho más para compartir. Hoy vamos a ver pranayama en esta clase 7. Compartir. Esta clase 7 de teoría, pranayama. Pranayama es una palabra en sánscrito. Prana, ya sabemos a esta altura del curso, que significa energía. Y ayama, control. Así podemos armar una definición de la palabra pranayama, que es el control de la energía vital mediante técnicas de respiración. No son solamente ejercicios de respiración, sino que los yogis de antaño estudiaron y esquematizaron una serie de técnicas porque empezaron a darse cuenta y a notar que científicamente la forma de respirar tiene un impacto, un efecto en el cuerpo físico, en las emociones y en la mente. Entonces, esquematizaron una serie de ejercicios para poder controlar esa energía. Los objetivos principales de la práctica de pranayama son que purifican el cuerpo físico y el cuerpo energético. Equilibra los flujos de las energías vital y mental. Recuerdan que están regidos por los nadis, pingala e ida. Incrementa el nivel de energía. Algunas características o fases que tiene que tener el pranayama para distinguirse de cualquier otro tipo de ejercicio común de respiración es que tiene que tener 4 fases o 4 estadios. Una es la fase de inhalación, que en sánscrito se denomina puraka. Otra es la fase de exhalación, que en sánscrito se denomina rechaka. Hasta ahí, cualquier respiración natural cumple con estas 2 fases de inhalación y exhalación. Otra es de kumbhaka, que significa retención. Y hay 2 tipos de retenciones en la práctica de pranayama. Una es con pulmones llenos, es decir, que se va a realizar luego de la inhalación y se llama antar kumbhaka. Y otro es con pulmones vacíos, es decir, que se va a realizar luego de la exhalación y se denomina Bahir Kumbhaka. Entonces, para que sea pranayama, tiene que haber una fase de inhalación, retención, exhalación y retención. Beneficios principales de la práctica del pranayama son, por ejemplo, que mejora la captación del oxígeno y ayuda a una mayor eliminación del dióxido de carbono mediante la respiración. Purifica las vías respiratorias. Incrementa la circulación de la sangre. Purifica la sangre. Tonifica también el corazón, el sistema nervioso, la médula espinal y el cerebro. Y fortalece el sistema inmune. Vamos a tener en cuenta que la práctica de pranayama no va a ser una práctica para principiantes. Sí vamos a ver hoy algunas técnicas que podemos empezar a practicar nosotros y podemos empezar a incorporar en una clase de Hatha Yoga, siempre con cuidado, observando, teniendo en cuenta que hay algunas contraindicaciones que vamos a marcar a lo largo de esta clase. Pero es conveniente empezar con la práctica de asanas y luego de unos meses de práctica, podemos ir incorporando la práctica de pranayamas. Y también en las prácticas de pranayama hay que ir en forma sistemática y progresiva. Siempre recuerden que es sin forzar. Durante la retención, en el periodo de kumbhaka, en la fase de kumbhaka, se facilita o se estimula la respiración celular. Es el momento donde el cuerpo absorbe mayor cantidad de prana. Sobre todo en la retención, después de la
la inhalación, que sería Antar Kumbhaka. Palabras nuevas. Purifica y equilibra los nadis. Recuerdan que los 3 nadis principales son Pingala del lado derecho, Ida del lado izquierdo, y la idea de la clase del Hatha Yoga, o el objetivo principal, es de equilibrar esas energías para llevar y concentrar esa energía en el canal central, Sushumna, para que esa energía se convierta en energía espiritual y ascienda hacia el 7º chakra. Activa los chakras también, estimula el rendimiento intelectual, porque también oxigenamos el cerebro, mejora la concentración y la memoria y calma la mente. Tenemos que tener en cuenta algunas normas básicas para la práctica de pranayama. Por ejemplo, como les decía recién, empezar luego de algunos meses de práctica de asanas. No incorporar la práctica de pranayamas en las primeras clases. Tenemos que dominar la respiración completa, la respiración yógica completa. Saber también utilizar las bandas o llaves energéticas que también vamos a ver hoy. Idealmente en un lugar bien ventilado. Vamos a trabajar con la respiración, entonces siempre es ideal que hagamos en realidad toda la clase en un lugar bien ventilado. Y si es al aire libre, mejor. La posición de la columna vertebral, que también sea una postura cómoda, puede ser sentados. Generalmente la práctica de pranayama es sentado, pero tengo que buscar una postura cómoda, o se puede hacer en una silla, o también usar un zafu o un almohadón. La postura tiene que ser cómoda con respecto a la ropa que estoy usando. Si voy a estar trabajando con la respiración y vamos a estar moviendo el abdomen, el tórax, tratar de usar ropa holgada, cómoda y que no sea un impedimento. Si las fosas nasales están obstruidas, por ejemplo, si estamos resfriados o tenemos algún tipo de sinusitis o algún tipo de congestión, no es conveniente. Voy a estar forzando y no es conveniente hacer la práctica de pranayama justo ese día o esos días. Respetar siempre los propios límites, así como lo vimos con las asanas, con todas las prácticas nunca hay que forzar, ir en forma progresiva y respetando los propios límites. La práctica tiene que ser sistemática y progresiva. Antes del pranayama no es obligatorio, pero es conveniente, lo vamos a ver ahora en la práctica, hacer la práctica de Padadhirasana, que es un ejercicio para desobstruir y equilibrar la energía de las fosas nasales. Algunos efectos que el pranayama tiene sobre el cuerpo y sobre la mente. Los pranayamas los podemos clasificar en vitalizantes, energizantes. Un ejemplo de pranayama que vamos a ver hoy, vitalizante, es el que se llama Kapalabhati. La traducción de Kapalabhati es cráneo brillante, porque se fuerzan las exhalaciones y se dice que en cada exhalación se irriga más cantidad de oxígeno al cerebro y por eso se oxigena más y da claridad mental. Por eso la traducción literal de este pranayama es cráneo brillante. Siempre cuento cuando hablo de Kapalabhati, en una época que estudiaba, cuando hice mi capacitación de masoterapeuta y estudiaba digitopuntura, también en digitopuntura hay muchos datos para recordar, muchos puntos, ¿no? Se trabaja sobre los canales sutiles también energéticos y hay muchos puntos para que algunos son energéticos, otros son sedativos y realmente mucha información. Y recuerdo que el profesor que nos daba la clase cada tanto hacía unas exhalaciones fuertes y yo en ese momento pensaba que era alguna especie de tic que tenía este profesor. Y luego cuando empecé a estudiar yoga, me di cuenta que en realidad lo que hacía era pequeñas prácticas de Kapalabhati. Hacía exhalaciones fuertes justamente para refrescar el cerebro y recordar tanta información mientras nos estaba dando la clase. Bueno, no tal que.
Otra clasificación de pranayamas, o según sus efectos, es que pueden ser equilibrantes. Hoy vamos a ver la práctica de Nadi Sodhana, que es un ejercicio, un ejemplo de un pranayama equilibrante. Vamos a ver algunos ejemplos de pranayamas. En algún momento tendríamos que hacer un taller especial, específico de pranayama, porque es muy amplio, mucha información, hay muchas formas de practicar cada pranayama, hay muchos tiempos, muchas medidas de tiempo. Entonces, hoy que empezamos a ver o empezamos a conocer este concepto, vamos a ver conceptos básicos y algunas prácticas también muy básicas. Muy básicas, pero también con un efecto muy contundente. No, por ser básicas no quiere decir que no tengan su efecto, el efecto del cual estamos nombrando. Entonces, hay otra característica o otro de los efectos de los pranayama es que también pueden ser tranquilizantes. Recuerdan que recién les comenté que los yogis de hace muchos años vienen estudiando el efecto de cada técnica de respiración, de cada pranayama en el cuerpo y en la mente. Entonces, pudieron notar que hay formas que son de respirar que son más energizantes, otras que equilibran la energía del cuerpo y la mente y otras que son tranquilizantes. Y hoy vamos a ver uno de los ejemplos de estos pranayamas. Vamos a ver dos en realidad: Brahmari, que se lo llama también la respiración o el sonido de la abeja, y Ujjayi, que es la respiración psíquica. Ujjayi se usa mucho para las prácticas de yoga dinámico, por ejemplo para Ashtanga. Consiste en escuchar el sonido de la respiración en la garganta. Como se hace la clase es bastante fuerte y bastante dinámica, este pranayama, que es tranquilizante, nos va a ayudar a armonizar para no agitarnos. Muy bien, queridos. Luego de anatomía vamos a ver la parte de práctica y vamos a hacer algunos ejercicios y alguna demostración de los pranayamas. Pero si les parece, ahora continuamos con anatomía de mano y muñeca. Vayan tomando nota, observando qué entienden, qué no les parece claro. Y recuerden que luego de esta clase tenemos la clase en vivo para despejar las dudas que hayan quedado de la clase. Muy bien. La articulación de la muñeca y de la mano es muy compleja, pero vamos a tratar de hacerlo lo más práctico, simple y comprensible. Recuerden que a mí al menos me interesan que sepan la biomecánica, no me interesa. Después va a quedar en cada uno hasta donde quiere también profundizar, pero lo que me interesa como información fundamental y básica es que sepan la función de los músculos, de dónde a dónde van, qué músculos se está acercando, las articulaciones, conceptos de qué es una articulación, de qué es un músculo, de qué es un tendón. Y la clase pasada vimos codo, entonces ya sabemos que en el antebrazo están situados dos huesos, que son el radio, ¿recuerdan? La antena de la radio, ¿no?, del lado externo, y el cúbito, en la parte interna del antebrazo. Entonces esta es una vista anterior de la mano derecha. Entonces el hueso que vemos más ancho sería el radio. Estamos viendo como la palma de la mano derecha. Como para que se ubiquen, ahí el hueso que dice trapecio, por ejemplo, sería correspondiente al dedo pulgar. Muy bien. Entonces, en la muñeca tenemos
tres articulaciones, dos básicas que serían entre el radio y el cúbito y los huesos de la mano, y otra articulación entre el radio y el cúbito, igual que cómo funciona en la zona superior, donde se articulan con el húmero, con el hueso del brazo. Los movimientos de las manos son de flexión, si ven del lado, mirando frente a la pantalla, de su lado derecho, vamos a ver que son de flexión de la muñeca. Extensión sería paralela la mano al suelo, y si sigo llevando hacia atrás, se llama hiperextensión. De flexión de muñeca, extensión, hiperextensión. Pero generalmente nombramos como flexión, extensión. Tiene la posibilidad de hacer una leve abducción hacia el lado pulgar y una leve aducción. O también sería una inclinación radial, también se la denomina, o inclinación cubital. Hay músculos que colaboran o que su función es la de flexión de la muñeca, que también continúan hasta los dedos y van a flexionar también las falanges, como cerrar la mano, que están en la parte anterior. Y otros que están en la zona posterior del antebrazo van a producir que, además de extender la muñeca, también pueda extender los dedos. Huesos de la mano. Como músculos vamos a ver en principio por la función, porque hay millones de músculos entre los dedos, entre el carpo, metacarpo, etcétera, que sería muy engorroso estudiar y no es la función de este curso. Entonces, si vemos la mano, por ejemplo, en este dibujo, que sería una vista anterior de la mano derecha. Acá le pongo como en el dibujo. Los primeros huesos, que son 8, esos chiquitos irregulares que están pintados en este dibujo, en este gráfico con un color violeta, son 8 pequeños huesos irregulares que están como yuxtapuestos y forman la parte de la mano que se llama carpio, los huesos carpianos. Los que continúan, que son 5 huesos más largos, se llaman metacarpianos. Los que están en color como un marrón clarito. Los que siguen, huesos que están en color verde, son las falanges proximales, es decir, que están más cerca de la línea media del cuerpo. Si ven, en el último dedo no hay falange pintada de azul, y eso es porque el dedo pulgar tiene solo 2 falanges y los otros 4 dedos tienen 3 falanges. Entonces, menos el pulgar, los otros 4 dedos, los que ven pintados en azul, se llaman falanges medias. Y sí, los 5 dedos tienen la última falange, que son las falanges distales. Entonces el dedo pulgar tiene una falange menos que el resto de los dedos. Entonces la mano es muy compleja en base a la articulación, por eso tenemos tanta facilidad y poder disociar la movilidad de los dedos. Hay muchos músculos entre también las falanges que permiten esta movilidad fina. Así hay articulaciones entre el carpo y el metacarpo, articulaciones entre los huesos mismos del carpo, articulaciones entre el metacarpo y las primeras falanges, y articulaciones interfalángicas. Ahí tenemos una radiografía de la muñeca, radio cúbito, por si a alguien le interesa observar
como es una radiografía ósea de la muñeca. Y la verdad que la muñeca y la mano son como dos brazos mecánicos, es una mecánica perfecta, donde cada dedo tiene su independencia, pueden funcionar en forma conjunta, cerrar todos los dedos, puedo manejar cada uno de los dedos, puedo flexionar una o dos falanges, puedo flexionar todas las falanges sobre la palma, puedo extender, ¿no? Tienen independencia, puedo extender uno mientras flexiono el otro. Entonces es muchísima la movilidad que tenemos en las manos, en los dedos. Bueno, entonces como músculos importantes, vamos a ver por grupos. No vamos a ver tanto músculo por músculo, al menos de esta zona del cuerpo, de muñeca y de mano. En las otras partes que vimos de anatomía, sí nos detuvimos en cada músculo porque están más relacionados con movimientos más amplios. Estos son movimientos más pequeños y más finos. Lo que me interesa a mí, la verdad, como información para que recuerden, es que teniendo el antebrazo en pronación, los músculos que están en la zona posterior del antebrazo, van a ser los encargados de hiperextender la muñeca. Al contraerse, ¿no? Van desde la base del húmero hasta la muñeca y hasta los dedos. Al contraerse van a extender, van a acercar los huesos de la mano al antebrazo. Entonces los músculos que están en la zona posterior del antebrazo son los músculos extensores de la muñeca y también de los dedos. Y si ponemos la mano, el brazo en supinación, el antebrazo en supinación con la palma hacia adelante, ¿no? Al contraerse los músculos anteriores del antebrazo, van a flexionar la muñeca y los dedos de la mano. Hay algunos músculos que son como muy específicos de cada uno de los dedos para hacer la flexión de uno o más dedos, otros que son comunes de todos los dedos y otros que son de la muñeca. Entonces, lo que me interesa, haciendo foco. Lo que me interesa, pregunta de parcial, es que los músculos, que sepan y que recuerden que los músculos anteriores del antebrazo son los flexores de la muñeca y de los dedos, y los músculos posteriores del antebrazo son los extensores de la muñeca y de los dedos. Bueno, entonces ahí vemos también en el gráfico que teníamos arriba, es la vista posterior en pronación del antebrazo, mostrando los músculos extensores de la muñeca, y en el gráfico que tenemos abajo es una vista anterior con el antebrazo en supinación, y estamos viendo los músculos flexores de la muñeca. Muy bien, hasta aquí entonces la sección de anatomía de hoy, y vamos a pasar a la práctica de pranayamas. Continuamos entonces con la práctica del día de hoy en nuestra clase número 7, donde vimos y estamos viendo pranayamas. Para empezar a hacer la práctica de pranayama es importante aprender también la práctica de bandas. Bandas son llaves energéticas que nos ayudan a concentrar y a absorber mejor la energía durante la práctica de los pranayamas. Hay 3 bandas. Una llave de la garganta, que se llama Jalandhara Banda, una llave del abdomen, que se llama Uddiyana Banda, y una llave del perineo, que se llama Mula Banda. El perineo es un músculo que está en la zona comprendida entre los genitales y el ano.
En los hombres se llama perineo y en las mujeres se llama cervix. Entonces, comenzamos por la práctica de Jalandhara Bandha. Es la llave de la garganta. Llaves son como cierres energéticos para poder absorber mejor la energía, el oxígeno, el prana, en las prácticas de pranayama avanzados. Cuando empezamos con prácticas para principiantes, no va a ser tan importante hacer la práctica de las llaves, de los bandhas. Entonces, la llave de la garganta, Jalandhara Bandha, consiste en llevar el mentón hacia el pecho, ¿no? Vamos a hacer un par de respiraciones profundas, y luego llevo el mentón hacia el pecho y hago como la acción de tragar. Se cierra la glotis y pego el mentón al espacio que está entre las clavículas. Entonces ahí vamos a notar que no va a ingresar si queremos inhalar o exhalar, y está bien realizada el bandha o la bandha, la llave. Vamos a notar que no ingresa ni sale aire. Otra llave es Uddiyana Bandha, la del abdomen, y esta llave energética la vamos a realizar solamente luego de la exhalación. Entonces podemos inhalar profundamente expandiendo el abdomen, exhalar llevando el abdomen hacia adentro. Bien. Y luego de la exhalación, sin volver a respirar, hago como una falsa inhalación, y ahí se va a elevar el diafragma y vamos a notar que el abdomen vuelve o se dirige más hacia adentro, presionando, masajeando los órganos digestivos. Y la tercera bandha, no se la puedo mostrar, pero es la contracción del perineo, que es el músculo que está entre los genitales y el ano. Y en las mujeres se llama cervix. Entonces, podemos, en una práctica de pranayama avanzada, luego de inhalación vamos a poder practicar solamente Jalandhara Bandha y Mula Bandha. Recuerden que Uddiyana, la llave del abdomen, se realiza solamente luego de la exhalación. Entonces, para hacer una pequeña práctica, para que quede más claro, vamos a inhalar, expandir el abdomen, contraigo Mula Bandha, los músculos del perineo, mantengo la inhalación, mantengo el aire en la fase de retención de Kumbhaka, Antar Kumbhaka, retención con pulmones llenos. Trago la garganta, hago como una acción de tragar, ahí voy a contraer la glotis y llevo el mentón hacia el pecho. Hago una corta retención, luego relajo la garganta, relajo el perineo y exhalo libremente. Hay una tercera forma de trabajar con los bandhas y es usando las tres al mismo tiempo, que se van a poder utilizar solo luego de la exhalación en una práctica de pranayama avanzada. Porque al usar Uddiyana Bandha, y Uddiyana solamente se puede utilizar luego de la exhalación, esta forma de combinar las tres bandhas, las tres llaves, va a ser también luego de la exhalación. Y consiste en inhalar en una práctica de pranayama, exhalar, luego de la exhalación, si quiero hacer una retención, en esta fase se llama Bajir Kumbhaka, exhalo completamente, saco todo el aire y empiezo a contraer desde abajo. Combino las tres bandas. Contraigo el perineo, Mula Bandha, luego Uddiyana Bandha, llevando el abdomen hacia adentro, hago una falsa inhalación, y por último Jalandhara Bandha, llevando el mentón hacia el pecho. Y mantengo luego de la exhalación por un instante esa retención combinada con los bandhas, con las llaves energéticas, que se denomina Maha Bandha. A la combinación de los tres bandhas se lo denomina Maha Bandha, que significa gran bandha.
Comenzando con la práctica de pranayamas, antes de iniciar la práctica de pranayama podemos hacer una práctica que se llama Padadirasana, que consiste en llevar las manos por debajo de las axilas, como presionando con los dedos las axilas, dejando los pulgares por afuera, en la zona del pecho. Se puede hacer arrodillados, sentados sobre los talones, yo ahora lo estoy haciendo parado. Y esa presión en las axilas, haciendo algunas respiraciones profundas, el efecto va a ser que armoniza y libera si en caso de que hubiera algún tipo de obstrucción en las fosas nasales y equilibra la actividad de ambas fosas. Nos quedamos un par de minutos respirando profundamente sin hacer ninguna otra actividad, simplemente inhalo, observo la respiración. Podemos hacer la respiración yógica completa y van a notar que se armonizan la actividad de la fosa nasal derecha y la izquierda. Entonces, hoy vimos pranayamas equilibrantes como Nadisodhana, energizantes, el Kapalabhati, lo vimos en la teoría, ahora vamos a hacer la práctica, y como ejemplos de pranayamas tranquilizantes, Bhramari y Ujjayi. Vamos a comenzar por Kapalabhati, que es el pranayama energizante. Y consiste en hacer algunas exhalaciones intensas. La exhalación va a ser más corta que la inhalación. Y la exhalación va a ser activa y la inhalación va a ser pasiva. Siempre vamos a respirar por la nariz. Entonces, hago una inhalación profunda, exhalo. Y luego me voy a concentrar solo en la exhalación. Y trato de realizarlo desde la contracción abdominal. Si quieren, practíquenlo ahora. Es normal que luego de hacer algunas exhalaciones por la hiperventilación surja un leve mareo. Vamos a empezar por hacer 5 repeticiones y luego respiro profundamente, hacemos la respiración yógica completa para armonizar. No empiece con una práctica de muchas repeticiones porque se van a marear. Ese es el pranayama que les contaba antes, que la traducción es cráneo brillante. Al hacer esas exhalaciones intensas, llevamos más oxígeno al cerebro y produce esa claridad mental. Van a notar como que hasta ven con más claridad. Úsenlo si quieren, por ejemplo, en esos momentos en que nos sentimos como muy aturdidos o que estamos estudiando, o cuando tenemos esa palabra que no podemos recordar y decimos la tengo en la punta de la lengua y no la puedo recordar, es porque hay como mucha información y estamos como bloqueados mentalmente. Si utilizan esta forma de respirar, aunque sea 2 o 3 respiraciones, exhalaciones fuertes, prueben, después me cuentan. A ver si ese recuerdo que no podía traer aparece o si aparece también un poco más de claridad mental. Vamos a empezar entonces con una serie de 5 repeticiones. Pongo el énfasis solo en la exhalación y contraigo el abdomen. Al relajar el abdomen, la inhalación se va a dar por reflejo. Fíjense que se escucha solamente la exhalación. Si estuviese poniendo énfasis en la exhalación y en la inhalación, el sonido sería pero solo se escucha el sonido de la exhalación que es activa. Al relajar el abdomen, se relaja el diafragma también y la inhalación se va a dar en forma espontánea por reflejo. Entonces, comenzamos haciendo una serie de 5 repeticiones y descansamos. Observamos
cómo nos sentimos, si estamos mareados. Les recomiendo tal vez hacer una semana de repeticiones de esta serie de 5 repeticiones y luego ir agregando, tal vez en la segunda semana 5 repeticiones más, hacer 3 series de 5 repeticiones la primera semana y 3 series de 10 repeticiones la segunda semana. Y puedo ir agregando de a 5 hasta llegar a un máximo de 40 exhalaciones por cada serie. Muy bien. Seguimos entonces ahora con el pranayama equilibrante, que se llama Nadi Sodhana. Nadi, ya recordamos, les recuerdo que es el nombre en sánscrito de los canales sutiles, por donde fluye la energía. Y Sodhana o Shodhana significa que purifica. Entonces es un pranayama que purifica los nadis. Si sentimos que tenemos alguna fosa nasal un poco más obstruida que la otra, nos conviene comenzar por la que está más liberada. Y van a notar también que se equilibra la energía. Por ejemplo, como es un pranayama equilibrante, si notamos que estamos muy ansiosos o nerviosos, o al revés, si estamos un poco bajón, que nos falta energía, al equilibrar, si estamos muy arriba, nos va a bajar un poco. Y si estamos un poco abajo, nos va a subir, a equilibrar. Es un pranayama que les recomiendo que comiencen por en realidad. Y que a la hora de enseñarlos, luego de una práctica intensa y un amplio conocimiento de vuestra parte como instructores, empezar por esta práctica que es equilibrante. Entonces no tenemos mayores riesgos. Si estamos muy ansiosos, bajamos un cambio, y si necesitamos un poco más de energía, este pranayama nos va a ayudar a armonizar. Se dice que cuando inhalamos con mayor intensidad del lado derecho, de la fosa nasal derecha, energizamos el cuerpo. Y cuando inhalamos con mayor intensidad del lado izquierdo, relajamos el cuerpo y activamos más la mente, ¿no? Por eso es Pingala, la energía vital, Ida, la energía mental. Esta intensidad se da en forma automática. El cuerpo, con su propia inteligencia, va regulando esta intensidad de Pingala e Ida del lado derecho y del lado izquierdo, y en medicina se llama como rinitis pendular. Entonces va como energizando y bajando, energizando y bajando. Se conoce que ese cambio de intensidad se produce cada 2 horas. Cada 2 horas respiramos con mayor intensidad del lado derecho y luego con más intensidad del lado izquierdo. Si quieren hacer una prueba, pueden poner un espejito debajo de la nariz y observan que el lado se empaña un poco más. O también con la mano. Podemos poner debajo de la nariz y percibir si sentimos que hay más intensidad de un lado que del otro. De todas maneras, al ser la práctica del pranayama, también lo van a notar, porque van a notar que hay un lado de la nariz que está más liberado, que puedo respirar más fácilmente que del otro. Para hacer esta práctica de Nadi Shodhana, entonces, vamos a usar la mano derecha, un mudra, un gesto psíquico que se llama Nasagra Mudra, que consiste en extender las falanges del dedo índice y mayor y apoyamos en el entrecejo. También nos sirve como para descansar la mano. Las prácticas de los pranayamas siempre nos conviene hacerlas o sentados o parados, puedes sentar en una silla, sentar en un almohadón, pero con la columna perpendicular al suelo. Entonces, apoyamos el dedo índice y mayor en el entrecejo y me voy a acercar un poco, a utilizar el dedo pulgar y los otros 2 dedos para tapar un lado de la nariz y el otro. Entonces, comenzamos. También, si cuesta mucho pranayama, yo ahora voy a hacer mudra,
Podemos flexionar ahí las falanges contra la palma y usar este otro mudra. Yo ahora voy a usar este para que me puedan ver mejor. Entonces, comienzo tapando con el dedo pulgar el lado derecho de la nariz y exhalo por el lado izquierdo. Este pranayama también se lo conoce como respiración alternada o alternada. Comienzo exhalando por el lado izquierdo, vuelvo a inhalar por el lado izquierdo, tapo ese lado de la nariz con el dedo anular y exhalo por el lado derecho. Vuelvo a inhalar por el lado derecho, tapo y exhalo por el lado izquierdo. Siempre por el lado que exhalo, vuelvo a inhalar y a la hora de exhalar cambio de lado. Inhalo por el lado derecho, tapo y exhalo por el lado izquierdo. Vuelvo a inhalar por el lado izquierdo, tapo y exhalo por el lado derecho. Por ahí una vez más. Es como si dibujara una parábola, ¿no? Por el lado que exhalo, vuelvo a inhalar y a la hora de exhalar, cambio de lado. Por ese lado, vuelvo a inhalar y a la hora de exhalar, cambio de lado. Como dijimos que para hacer pranayama tiene que cumplir con las 4 fases de puraka, inhalación, rechaka, exhalación y kumbhaka, retención. La retención con los pulmones vacíos va a ser bastante difícil. Prueben. Si exhalo completamente y quiero retener el aire, y voy a estar 1 o 2 segundos y voy a necesitar de nuevo incorporar energía. Es un poco más fácil, voy a poder retener un poco más el aire con los pulmones llenos, luego de la inhalación. Hay que estar muy atentos en la práctica de pranayama porque está contraindicado para personas que tengan problemas cardíacos, que tengan problemas circulatorios, problemas digestivos también, por ejemplo en la práctica de Kapalabhati, que hacemos mucha movilidad abdominal. Si hay problemas digestivos o hernia, de hiato, por ejemplo, no úlcera, no es conveniente no practicarla porque está contraindicado. Entonces, Nadi Sodhana es el pranayama equilibrante y es el que les recomiendo empezar a practicar para ver cómo se sienten y después seguir por los otros pranayamas, el energizante y los tranquilizantes. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Mucha info. Igual ahora tenemos la clase en vivo para despejar todas las dudas. Así que tomen nota de las dudas, apunte y los despejamos en la clase en vivo. Bueno, quedan solamente entonces los pranayamas que son tranquilizantes, ¿no? Dijimos que íbamos a ver como ejemplo, hay muchos más, Brahmari y Ujjayi. El pranayama que vimos recién, Nadi Sodhana también, si inhalo siempre y exhalo por el lado derecho, como el lado derecho energiza y el lado izquierdo relaja. Si no me acuerdo el mudra, aunque tape con cualquier dedo también está bien. Cuando lo quieran enseñar, van a ver también que algunos de sus alumnos no se van a confundir con el mudra. Entonces, con cualquier dedo, ¿no? Con el dedo pulgar y con el dedo índice, lo más importante es la práctica de pranayama y no tanto el mudra. Simplemente que este mudra nos ayuda. También estimulamos ahí el Ajna Chakra y nos ayuda como para descansar también la mano. Entonces, en Nadi Sodhana también, si inhalo y exhalo siempre por el lado derecho, va a energizar. Es otro pranayama, se llama Surya Veda Pranayama. Y si inhalo y exhalo siempre por el lado izquierdo, nos va a tranquilizar. Relaja el cuerpo, pero también activa la mente. Como es el lado izquierdo, el lado lunar, se llama Chandra Veda Pranayama, que purifica el lado izquierdo, el Nadi Ida, el Nadi lunar. Y Surya Veda
purifica el Nadi Pingala, el Nadi del lado derecho, regido por la energía solar, Surya. Seguimos por los entonces pranayamas relajantes o tranquilizantes. Brahmari. Brahmari es un pranayama que es increíble el efecto que tiene en relajar la mente. Está bueno practicarlo antes de la relajación o antes de la meditación. Los pranayamas en general es conveniente practicarlos luego de la práctica de asanas, entre la práctica de la clase de posturas y la relajación o la meditación. También según su efecto, ¿no? Porque si vamos a dedicarnos vamos a entrar en la relajación, tal vez no es muy conveniente hacer pranayamas energizantes, porque vamos a sentir que tenemos mucha energía y no vamos a querer estar en la relajación. Vamos a estar un poco más inquietos. Para la práctica de la meditación, sí, también podemos hacer el pranayama energizante, porque recordemos que la meditación no es relajación y no es dormirnos, sino un estado de justamente de despertarse, de despertar la conciencia. Entonces la idea es estar con energía y atentos, contemplando. Ya vamos a la meditación más adelante. Entonces, Brahmari también se la llama, Brahma significa abeja, se la llama la respiración de la abeja o el sonido de la abeja porque se pronuncia como un zumbido característico de las abejas. Hacemos algunas respiraciones profundas y vamos a usar los dedos índices de cada mano para tapar los oídos, poner adentro, con cuidado, ¿no? Sin lastimar, hasta percibir que no escuchamos sonidos del exterior. Y es tan simple como inhalar profundamente y al exhalar, con la boca con los labios juntos y los dientes levemente separados, sin hacer fuerza con los dientes, pronunciar una M. Lo que dura la exhalación, pronuncio la M y van a sentir la vibración en la cabeza. Entonces, inhalo, puedo quedarme con los dedos en los oídos, hago una leve retención, una corta retención y exhalo pronunciando esa M. Concéntrense en el Sahasrara, en el séptimo chakra. Concéntrense en la vibración que sienten en la cabeza. Si sienten algún malestar o algún mareo, igual que en cualquier otra postura, en la práctica de pranayamas también tengo que suspender la práctica hasta estabilizarme. Y si hay alguna práctica en particular que noto que no veo beneficios o que no me está haciendo bien, la suspendo y consulto. Ya saben que a mí me pueden consultar en cualquier momento, tienen todos mis datos y que voy a estar acompañándolos hasta que realmente se sientan seguros en la práctica y en luego poder transmitir esa enseñanza. Brahmari, entonces, el pranayama de la abeja. Practíquenlo antes de dormir. Van a ver que les va a ser muy útil para conciliar el sueño y van a descansar mucho mejor, porque calma, sobre todo en estos momentos que tenemos mucha actividad mental, calma muchísimo la actividad de la mente. Es un pranayama muy relajante. Este pranayama en particular lo podemos practicar, por ejemplo, acostados. Si bien los pranayamas se practican, como les dije antes, con la columna perpendicular al suelo, Brahmari lo podemos practicar acostados antes de la relajación, en una clase de yoga.
Y el último que vamos a ver hoy es Ujjayi, o respiración psíquica también se la llama. Y consiste en, mis alumnos de la clase de Ashtanga ya deben estar cansados de escucharme dar esta directiva, pero bueno, es un pranayama que usamos mucho en las clases dinámicas, las de Ashtanga Vinyasa. Y consiste en tratar de escuchar el sonido de la respiración en la garganta. Para ello, podemos hacer una respiración por la boca, pero luego vamos a respirar siempre por la nariz. Recuerden que hay que respirar siempre por la nariz porque hay algunos mecanismos de defensa para defendernos de las partículas y bacterias y microbios que hay en el ambiente. Entonces, solamente como para que perciban esta sensación en la garganta, en la glotis, vamos a hacer una respiración por la boca. Entonces, como si aspirase una A. La boca queda como en posición de bostezo. Y exhalo como si empañara un vidrio. Tengo que sentir el sonido y el aire que pasa por la garganta. Si escuchase solamente el sonido de la nariz, es diferente a si luego con la boca cerrada trato de percibir el sonido de la garganta. En la nariz sería y en la garganta bueno, tiene muchos beneficios este pranayama cuando hacemos actividades que son demandantes a nivel energético. Por ejemplo, en una clase dinámica o en cualquier otra actividad. Salgo a correr, puedo practicar este pranayama, tengo que hacer alguna actividad que me demande un esfuerzo extra, pranayama Ujjayi, van a notar que potencian la fuerza también y que no se van a agitar. Tengo que subir una escalera y no estoy tan acostumbrado a subir escaleras, me acuerdo del pranayama y van a notar que van a tener mayor resistencia. Ujjayi, la respiración psíquica. Entonces, para redondear, me interesa mucho dejar también o recordarles que sean responsables, alguna medida de precaución, empezar en forma sistemática y progresiva. Empiezo trabajando y perfeccionando la respiración abdominal, la respiración costal, la respiración clavicular, luego la respiración completa, la respiración yógica completa. Empiezo a practicar de a poco los bandhas, Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha, Mula Bandha, el Maha Bandha, con unos segundos de retención para ver cómo me siento. Empiezo a practicar y a ver cómo percibo yo estas sensaciones, beneficios, según mi experiencia. Entonces luego vamos a poder transmitirlo con mayor seguridad, porque vamos a saber lo que percibe nuestro alumno. Siempre teniendo en cuenta que sean lugares ventilados, que no haya patologías previas preexistentes que puedan producir algún tipo de contraindicación para estas prácticas, ¿no? Recuerden entonces problemas cardíacos, problemas del aparato respiratorio también, si hay problemas digestivos, hernia, etc. Pero nada más vamos a tratar de no enseñar ni practicar. Los pranayamas que son energizantes
tienden a elevar un poco la presión sanguínea, entonces también hay que tener cuidado si sufrimos o nuestros alumnos tienen presión alta, sufren presión alta. Si están medicados, si están armonizados, se puede hacer una pequeña práctica, pero siempre es preferible que consulten estos alumnos a sus médicos. La típica frase, consulte a su médico. Y ante la duda, no es fundamental enseñar la práctica de pranayama. Ante la duda, no lo hacemos. Sí, las respiraciones abdominal, costal y clavicular, y la respiración completa, sin retención del aliento, no van a tener ningún perjuicio ni contraindicaciones. ¿Ok? Muy bien, queridos, espero que les haya servido la clase. Espero que haya muchas consultas para nuestra clase en vivo y nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro. Gracias.